Hola, ¿qué tal gambeteros, gambeteras? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer algo diferente, vamos a hablar acerca de más de fútbol. En este tema hoy vamos a hablar acerca de un tema que es bien importante, le diría, pero también es un poco revelador, porque realmente nosotros andamos creyendo cosas del fútbol que son como mitos, son ideas que nos meten en la cabeza, que muchas de las veces tenemos una mala perspectiva de eso. Entonces ahora vamos a verle y les vamos a dar a conocer lo que en realidad es, y después cada quien sacará sus conclusiones. Entonces esto se llama mitos del fútbol y vamos a comenzar, pero como siempre te pido que te suscribas a este canal. Si eres nuevo, deja tu like, comparte y activa la campanita. Bueno, vamos a comenzar primeramente con el primer mito del fútbol, que es uno de los mitos que siempre escucho a la mayoría de la gente, sobre todo a la gente que le gusta el fútbol, es que el mejor deporte del mundo es el fútbol. Y pues para mí es un mito, porque, y eso que a mí me gusta el fútbol, no puedo decir que es el mejor deporte, porque esto es cada persona con su perspectiva, su forma de ver. Y entonces se dice que la gran cantidad de gente, como les gusta el fútbol, entonces piensan que es el mejor deporte por ese motivo. Pero si hay gente que le gusta el ciclismo, le gusta el básquet, si para ellos va a ser el mejor deporte, su deporte favorito. Entonces para mí es un mito que digan que es el mejor deporte. De ahí, indirectamente es el mejor, se puede decir, pero en ciertas cosas. Por ejemplo, el mejor en lo económico, porque en el fútbol se paga más plata. El mejor en la cantidad de gente que le gusta, sí. El mejor en llevar más aficionados, el mejor en llevar más publicidad, en eso sí se puede decir. Pero de ahí que es el mejor deporte, o sea, en general no, para mí no es el mejor deporte. Pero ¿cómo les puedo decir? Yéndonos a todos los deportes es el mejor deporte para mí. O sea, toca entenderle. Entonces, si a ti te gusta bien el fútbol, vas a creer que es el mejor deporte. Pero si es que en realidad te puedes analizar como te estoy diciendo, no es el mejor deporte. Si le pones a ver. Además de eso, y eso que no sé hablar mucho, porque asimismo como se gana más plata, hay más publicidad, hay jugadores que ganan más, también tiene que ver que hay más corrupción, más mafia. Entonces esas cositas le van bajando el nivel al fútbol. Yo sé y tengo, porque yo he dirigido equipos y tengo el conocimiento de que muchas de las veces se compra equipos para ganar, o hay equipos que se dejan comprar, o hay equipos que se venden, o hay instituciones que se regalan para perder o para arreglar partidos. Eso ya es visto a nivel mundial, no solo aquí en América, sino que también en Europa. En Europa es más camuflado, porque allá el dinero es bastante. Y sin hablar, o sea, para no asustarles mucho, que por ejemplo a mí me vienen a decir que Real Madrid es el mejor equipo del mundo, pues sinceramente, y mi punto de vista, no es así, porque yo creo que Real Madrid, como así gasta publicidad, acarrea más gente, entonces es una mafia en sí. Por ejemplo, si tuviera que pagar algún partido para ganar, lo hiciera sin ningún problema el Real Madrid, pero directamente el Real Madrid no lo hace, pero sí las personas que apuestan. Entonces ellos son apostadores, jeques de otros países que meten bastante dinero ahí, y que es gran cantidad, que eso puede acarrear problemas si es que pierden. Y entonces ese es el pequeño, o sea, yo le veo de esa manera. O sea, yo estoy seguro que, des en cuenta, que a nivel barrial o a nivel categorías inferiores hay partidos amarrados, hay mafia, corrupción. Imagínense en los partidos que son más grandes, que ahí se mueve más dinero. Donde se mueve más dinero, hay más intereses, más cosas por medio. Así que eso hay que ver.
Vamos a la segunda. Siguiente mito que les vengo a aclarar, que es otro de los mitos muy conocidos a nivel mundial, y no solo por jugadores, sino tanto por dirigentes, por padres y por todas las personas que están en el fútbol, que es el ganar te da felicidad. Pues en mi punto de vista y como jugador yo digo que el ganar, no solo ganar te da felicidad, o sea, claro que te da felicidad ganar, pero muchas de las veces si tú estás gana, y ya no va a haber felicidad, porque se va a ir perdiendo, sabes que ganaste y todo bien va a estar como que relajado. Es más, vas a ir perdiendo nivel, y al momento de perder nivel, quieres jugar el mismo nivel, ya no puedes, y eso en vez de darte felicidad te va a dar tristeza. Yo lo que digo aquí, que el ganar y perder te da felicidad. Muchas de las veces que si tú ganas y de repente pierdes unos 2 partidos seguidos y vuelves a ganar, te da más felicidad. Por ese motivo yo creo que los padres y dirigentes tienen que aprender a enseñar. Esto es un pedido que les hago, si es que eres dirigente y padre de familia, de decir a tus jugadores que no solo el ganar es algo de felicidad o es algo de motivación, sino que el perder también te ayuda a motivarte, a mejorar y a ser feliz. Y eso lo digo porque a veces he visto yo en partidos que a los muchachos les hablan por perder un partido, o les gritan, o les... O sea, una cosa es gritarles, insultarles, y otra cosa es motivarles para que ganen. Pero si no se puede ganar, tratar de apoyarles, estar hasta ahí, hasta el último, y después tratar de motivarles a que sigan superándose y ser mejores para poder ganar un siguiente partido. Yo les digo porque he tenido una cantidad de partidos que he perdido seguidos, y después cuando ganas te da una motivación porque estuviste trabajando, estuviste luchando. Entonces, esto es bueno. Yo digo, ganar y perder te da mayor felicidad que solo estar ganando y ganando y ganando. Cuidado jugadores, no se confíen, no se equivoquen, que eso de ganar yo siempre gano, pero cuando pierdes te va a frustrar. Ahí viene la otra, hasta te va a deprimir. Por eso es bueno ganar y perder. Seguimos con el siguiente punto, o el siguiente, la actitud. La actitud al momento de jugar un partido. La actitud es algo que muchas de las veces las personas le ponemos como algo que no sirve, o que simplemente uno debe ser buen jugador, así pensamos. O sea, debe ser buen jugador y ganas. No, la actitud también te ayuda a ganar partidos. Si tú vas con una actitud positiva, una actitud de que le vas a meter ganas al momento de jugar y motivado, seguro que aunque el equipo contrario sea buen equipo, le puedes ganar. Eso es, yo te lo digo porque también me ha tocado jugar contra equipos que son bien duros, bien difíciles, buenos jugadores, pero muchas de las veces ellos no tienen la actitud porque están conformes como juegan, tranquilos, relajados, no les importa. Pero yo he estado en equipos que no son tan buenos jugadores, pero si es que se les ayuda con una motivación y darles una actitud positiva, y que cualquier jugada que la luchen sea con mayor fuerza, con mayor motivación, eso te va a ayudar a ser mejor jugador. La actitud en el fútbol sirve bastante. No se crean que no sirve. Eso sirve bastantísimo. Esto es esto del mito de que solo los jugadores buenos, no, porque hasta he visto yo equipos profesionales que por más débiles que sean, ganan a los equipos grandes. Y eso se ha visto en la Champions, se ha visto ¿cómo se llama? En el Mundial, en cualquier clase de partido se ha visto. Por ejemplo, el último Mundial, este equipo de Irán, que solo con motivación llegó a semifinales. Motivación, y pusieron una actitud de jugar y pelear todas las pelotas. No estar ahí quedados, que son buenos, no. Actitud. Así que cada vez que, aparte, si eres buen jugador y le metes actitud, es mucho más. Ese es el siguiente mito. Vamos al otro, que es la racha de delanteros. Este es un mito justamente para los delanteros. La racha se dice la racha de goles que mete un delantero. Y este es un mito para mí,
pero que muchas de las veces, o sea, no es cuestión de racha, sino que es cuestión de que el jugador a veces no va motivado, tiene problemas en la casa, tiene problemas, algún problema psicológico, y a veces por más que vaya a jugar con las mejores ganas, y no va a poder hacer goles. Aquí la racha se determina, que dicen tienen una buena racha. No, aquí el jugador depende del mismo. Por eso es bueno que los equipos les ayuden con la motivación, una parte psicológica, sobre todo los equipos profesionales, porque los equipos así de barrio, amateur, los equipos no tienen psicólogos. Pero es bueno que al momento de jugar pregunten quién está bien, no tiene problemas, si es que no tiene un problema familiar, sobre todo los wambras que tienen problemas con las novias, esos, sobre todo los delanteros que tienen problemas con las novias, esos jugadores, por más que sean buenos, es grave que jueguen bien o hagan goles. Entonces ahí es más que racha, es la motivación y la actitud, como te decía antes, cómo van a jugar. Pueden ir con mala actitud, pueden ir como te digo, tristes, despechados. Ahí no tiene nada que ver la racha. Así que esto es un mito. Racha para mí no hay. Y vamos a la siguiente. Otro mito psicológico que dicen muchos, que la hinchada no hace nada en un partido de fútbol. Eso es un mito, porque para mí la motivación de la hinchada tiene que ver bastante. La motivación de la hinchada ayuda a alentarte, pero asimismo la motivación de la hinchada puede llevarte en contra, porque a veces cuando terminas perdiendo un partido, esa motivación se va a hacer más en insultos. Pero en el caso de que de hablar de motivación de la hinchada, hablamos de motivación de la hinchada sí te motiva, te ayuda, te respalda. A lo menos si te canto un cántico aquí, como en los cánticos de aquí de Latinoamérica, eso te motiva y te ayuda a jugar más, te da como que, sobre todo cuando estás jugando y le metes, como nosotros decimos en el fútbol, le metes huevos, entonces te va a ayudar bastante, porque los jugadores, la hinchada te va a gritar bien, o sea, como que te alienta, y entonces uno le da más ganas de seguir jugando y mete más presión, aunque ya no tengas energía, metes más ganas, metes más presión, quitas más bolas, metes más goles, y todo te ayuda a la hinchada. A lo menos en el caso de que estés perdiendo el partido, por ejemplo, y la hinchada se comience a motivarte para que comienzas a sobresalir el partido, y vea que vas comenzando a sobresalir el partido, te va motivando más, te ayuda bastante la hinchada. Pero en el caso de motivación, ahora si nos vamos al otro lado, también te puede desmotivar, sobre todo si eres un jugador X, que comienzas a jugar mal, tienes una actitud negativa ante el equipo, la motivación es bajísima, es malísima. Entonces ahí en ese caso lo que se recomienda es que cuando te estén insultando trates de ayudarte psicológicamente tú mismo. Pero en partidos así donde la hinchada te motiva, eso siempre te va a ayudar. Ese es otro de los mitos, que se dice que la hinchada no motiva, sí motiva y bastante. Vamos a otro mito. Otro de los mitos es los goles psicológicos. Este es un mito que muchas de las veces se ha aplicado desde que tengo memoria, esto de los goles psicológicos. Porque se dice que cuando estás por terminar un tiempo, o casi por terminar los últimos minutos del partido, te meten un gol psicológico porque te derrumba. Esto para mí es un mito. Igualmente los goles que estás atacando y de repente un contragolpe, gol, es un gol psicológico, se dice. Esos son los goles, ¿no? Goles que al final del primer tiempo te meten, o goles que casi por terminar el partido, los últimos minutos te meten un gol, son goles psicológicos. Y el otro es cuando estás jugando bien, atacando, jugando de la mejor manera, y de repente te meten un gol de contragolpe, se dice que son goles psicológicos.
pues no sé si habrá otros goles psicológicos que pueden dejar aquí en la descripción de este video, pero esto se dice. O sea, de goles psicológicos se dice a que cuando te meten el gol, tu equipo se desmoraliza, se desconcentra, comienza a cometer errores, tiene fallos, comienza a jugar mal y todas esas cosas que perjudican al equipo. O hay jugadores que comienzan a perder la cabeza. Eso es goles psicológicos. O sea, te meten el gol faltando poco para el primer tiempo, es un gol que no te ayuda a recuperar en el segundo tiempo porque saliste todo ese tiempo, te pones a pensar ese gol, chuta al último. Y, o sea, sí he pasado, pero no es así. ¿Por qué? Tú como dirigente, por eso digo que es un mito, tú como dirigente, como entrenador, como padre de familia, tienes que ayudarle a tu hijo a que, o al estudiante, o al jugador, a que debe mantener estable la actitud, el pensamiento y la forma de jugar en el partido. Tiene que mantenerse con esa estabilidad emocional hasta terminar. Nunca ir con esa actitud de agrandado, porque eso sí te puede perjudicar, hasta te puede desmoralizar. Siempre ir con esa actitud de disfrutar el partido, de jugar como sabe jugar, y de como te dije, si es de ganar, es de ganar, si es de perder, es de perder. Entonces ahí vas estable, no estás, y siempre vas a jugar al mismo nivel, aunque te metan los goles al último, no importa, porque como sabes que perder o ganar te va a ayudar a motivarte más, siempre tienes que ser mejor en cada partido. Igual si es que te meten un gol faltando unos pocos minutos, no importa, y si estás jugando bien y de repente te meten un gol, tienes que dejar que la actitud de los jugadores mantengan ese buen juego y sigan jugando del mismo nivel, de la misma forma, y cualquier momento van a abrir ese arco y van a meter goles. Es lo mismo en los goles de final del primer tiempo, que cogen y mucho meten un gol y en el segundo tiempo ya no hacen nada y hasta les meten más goles porque se desmoralizan. No, en el segundo tiempo debes motivarles a que salgan con más ganas de empatar y ganar ese partido. Y cuando te meten, yo he visto que de las dos caras, cuando les meten un gol al final, ya faltan unos 5 minutos para terminar el partido, se desmoraliza el equipo, se desrelaja el cerebro, como que eso es porque psicológicamente tus jugadores están mal. O sea, y debes ayudarles, motivarles, hablarles que sigan adelante, que si algún jugador está mal, ya ese equipo ya perdido, porque no se va a poder. Pero por eso, antes del partido tienes que decirles, hasta el último debemos jugar de la misma manera, hasta el último metiéndole ganas. Yo he visto de la otra manera, es que cuando les meten un gol faltando 5, hasta remontadas, o sea, le meten mayor actitud a lo que comienzan a perder, a lo que les metieron el gol, meten más ganas y remontan ese partido, meten otros 2, otros 3 goles. Eso es la actitud que se mete. Igualmente, por ejemplo, hay un equipo aquí que es de Ecuador que por más que esté perdiendo o por más que esté ganando, sigue jugando el mismo fútbol que le caracteriza, que es por ejemplo el Independiente del Valle. Y si es que está perdiendo, le he visto que le mete más ganas para empatar y ganar el partido. Y no le importa que si es posible, si le meten más goles, no importa, ellos van con todo. O sea, están con esa mentalidad, esa actitud o esa forma, ese pensamiento psicológico, nadie como te digo, o sea, no les quitan a ellos. Y les dan desde pequeños, les meten esa motivación. Así que esto del gol psicológico para mí no hay. Tienes que saber entrenar a tu equipo, desde lo psicológico hasta el último mito, que es que cuando vas a cobrar el punto penal, se dice, cuando vas a cobrar un penalti, el jugador se pone nervioso y muchas de las veces cuando está nervioso falla. Eso es un mito para mí. El punto penalti es una forma de tener el 90% de gol y a favor. Entonces, todo depende de qué jugador y cómo esté motivado por esa actitud, motivación, psicológicamente bien entrenado, bien practicado, ese jugador de ley va a meter ese penalti. No importa la hinchada que esté a los lados, porque se dice que la presión de la hinchada cuando vas a cobrar un penalti te aturde.
No, si tú eres un jugador bien centrado en que vas a poder patear bien el penal y lo vas a meter el gol, bien puede estar quien sea. Ese jugador se concentra en el arco, en el balón y de meter gol, nada más. Por eso el punto penalti no es un momento de estrés, ni un momento de miedo, ni un momento de desesperación. Es un momento donde el jugador debe concentrarse en que es más fácil meter el gol de penalti, tiene la mayor facilidad. Entonces a tus jugadores debes entrenarles a que, al menos al que cobra penaltis, porque siempre un jugador es para cobrar penaltis, este jugador debe estar concentrado y siempre dispuesto a patear bien al arco. Por eso debe estar entrenando, practicando y con la mayor presión posible ¿cómo se llama?, de la gente. Ese jugador siempre va a patear bien. Ese es el último mito. Eso es todo. A ver, ¿cuál otro mito creen ustedes que hay? Dejen en la caja de comentarios cualquier cosa o cualquier mito que vea. Yo ya lo hablo en un siguiente video si es que hay más. Si no, pues para mí estos son los mitos más comunes. Espero que les haya gustado el video. Recuerden compartir, suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video. Chao, chao, gamers.